Continuando con el curso de genética de poblaciones, vamos a ver en esta oportunidad todo lo que son las fuerzas que cambian en verdad las frecuencias génicas y genotípicas de una población. Estas fuerzas son mutación, migración, selección y deriva génica, ¿no? En una población en equilibrio génico Hardy-Weinberg no existe la migración, no hay mutación, no hay selección, tampoco hay deriva génica, ¿no? De tal modo que bajo esas condiciones, ¿no?, es que las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes en el tiempo de generación en generación, ¿ya? No van a cambiar las frecuencias génicas ni las frecuencias genotípicas, ¿ok? Una mutación entendemos como un cambio que puede ser negativo. Por ejemplo, una mutación puede producir una mortalidad o letalidad. Una mutación también podría ser ventajosa, positiva, o una mutación no tiene ningún cambio. Se produce la mutación, pero no tiene ningún efecto sobre la población, es una mutación neutra, ¿no? Selección es aquel en el cual el medio ambiente actúa sobre los fenotipos e indirectamente sobre sus genotipos. Es decir, tiene, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿se acuerdan de las mariposas? Sobre los troncos de los abedules que eran blancos y se comenzaron a volver negros por el hollín producto de la industrialización del carbón. Estos eran favorecidos, comenzaron a favorecerse en realmente las mutaciones de las mariposas de color de cuerpo negro con respecto a las blancas, ¿no? Hay un tipo de selección, ¿no? El otro es el de migración, que no es otra cosa que son flujos de genes de una población migrante hacia una población base, donde los individuos, dependiendo del tamaño poblacional y de la frecuencia genotípica y alelas que ellos tengan, los individuos con el tiempo van a llegar a cambiar la frecuencia en la población base, ¿no? Y tenemos la deriva génica, que se producen cambios en las frecuencias alélicas sin que haya habido un tema de selección. Se llega a la homocigosis dominante o recesiva, ¿no?, en forma natural, sin que haya ningún tipo de selección artificial, pero debido al tamaño pequeño de las poblaciones, ¿no?, es que sucede este fenómeno. Lo que no se sabe es a dónde va a tender la mutación, si a la homocigosis dominante o recesiva. Eso cambia, depende, ¿no?, de un lado u otro. Va a depender mucho, bueno, prácticamente del azar, ¿no? Entonces no sabemos a dónde va a ir la homocigosis, si a los individuos, a tener individuos homocigotas recesivos o homocigotas dominantes. Bien, en una migración lo que sucede es la migración de individuos de una población migrante a otra población, ¿no? Acá lo que va a pasar es que la población migrante tiene un determinado número de individuos con una frecuencia que le hemos puesto Q1, el tamaño poblacional N1. Y la población migrante tiene su propia frecuencia que le hemos puesto Q2 y un tamaño poblacional que le hemos puesto N2, ¿no? Entonces, trabajamos con dos frecuencias y con dos tamaños poblacionales, de tal forma que cuando se calcula, ¿no?, tenemos que la frecuencia de la alelo minúscula va a ser igual a la nueva frecuencia. La nueva frecuencia en la siguiente generación va a ser Q1', el cual va a ser igual a 1 menos m, que es la fracción. La fracción va a ser el número de individuos de la población migrante entre el número de individuos tanto de la población migrante como de la población base, ¿no?, más la fracción m, que es, ya dijimos, la proporción de individuos migrantes, por la frecuencia de Q2.
Si esto lo realizamos, nos queda Q sub 1 es igual a M menos Q sub 2 menos Q sub 1. Es decir, que la nueva frecuencia de la población después de la migración va a ser igual a la frecuencia de la población base más la diferencia de las frecuencias tanto de la población base como de la población migrante multiplicado por una fracción, ¿no? Que en este caso es la fracción de la proporcional, ¿ok? La fracción proporcional. Bien, veamos un ejemplo bastante sencillo. Tengo una población base con dos individuos, ¿no? Acá uno homocigoto dominante, otro homocigoto recesivo. Y tengo una población migrante donde están formados también por un individuo homocigoto dominante y uno recesivo. Se produce la migración, van a pasar dos individuos, ¿no? Es decir, tengo dos individuos de la población migrante donde la frecuencia del alelo a minúscula, ¿no? Son dos alelos a minúscula, ¿no? O recesivos en un total de 4 alelos. Por lo tanto, la frecuencia es un medio. El tamaño poblacional son dos individuos. En la población base también el tamaño es dos individuos y la frecuencia del alelo a minúscula en la población migrante es un medio. ¿Ok? Bien. Se juntan estos individuos, ya tenemos 4 individuos en la población migrante, pero ahora la frecuencia nueva, la frecuencia del alelo a minúscula nueva es un individuo, ¿no? Si ustedes ven 1, 2, 3, 4, 4 alelos recesivos en un total de 8 alelos, es decir, la nueva frecuencia va a ser un medio. Eso sin cálculo de fórmula. Con fórmula nosotros tenemos, ¿no? Ya le habíamos dicho los datos acá, que la fracción, ¿no? La fracción, en este caso la fracción, va a ser el número de individuos migrantes, ¿cuánto es? 2. Y el número de individuos de la población base también es 2. Por lo tanto es 2 entre 2 más 2, es decir, 2 cuartos, un medio. Si yo quiero aplicar la fórmula, les había dicho que la fórmula para hallar la nueva frecuencia es Q sub 1, ¿no? Es igual a un medio, acá está, que es de la población base, por la fracción, ¿cuánto es la fracción? Un medio, entre las diferencias de las fracciones. Y acá tengo Q sub 2, ¿no? Acá voy a tener Q sub 1 también, ¿no? Q sub 2 un medio, Q sub 1 también medio. Resto, y esto es 0. 0 por m sale 0, por lo tanto, la nueva frecuencia va a ser un medio. En este caso, se mantiene constante, ¿no? Debido a que el número de individuos es el mismo que el número de la base migrante, ¿no? Entonces, de esa forma yo calculo, ¿no? ¿Cuál es la nueva frecuencia? En el segundo caso, tengo yo 3 individuos en la población base, ahora van a migrar igual, 2 individuos, acá está el número de individuos, la frecuencia de la población migrante, un medio, y voy a tener, ¿no? La población base tiene 3 individuos, de los cuales la frecuencia de A minúscula es, ¿no? 2 sobre 6, es decir, un tercio. Cuando se produce la migración, ya tengo 5 individuos, donde la frecuencia alélica de la minúscula ahora es 4, ¿no? 4 de 10 alelos, es decir, 2/5. ¿Ok? Entonces hemos pasado con la migración de tener una frecuencia Q sub 1, un tercio, a tener ahora una frecuencia de 2/5 después de la migración. El número de individuos, miren ustedes, el número m, la fracción, es la fracción migrante, que es 2, entre el número de individuos es 2/5. Entonces, si yo quiero sacar los cálculos, el Q sub 1' es igual a Q sub 1, ¿cuánto es Q sub 1? Un tercio, por la diferencia, ¿no? La diferencia de los alelos, ¿no? Q sub 2, ¿cuánto es? Un medio, ¿no? Un medio. Q sub 2, ¿cuánto es Q sub 1? Un tercio, ¿ok?
por la fracción es 2/5. Un medio menos un tercio por 2/5, ¿no? Eso me sale 2/5 por 1/6, me sale 2/5 más un tercio, más un sexto, sale 1/15, lo sumo y me sale finalmente 2/5. Lo mismo que he obtenido calculándolo manualmente, ¿no? Pero si yo aplico la fórmula, me ahorro todo ese tiempo. Acá estamos hablando de pocos individuos, pocos alelos, pero realmente cuando hay cientos o miles no podemos estar contabilizando todo. Por eso que esta fórmula nos ayuda, ¿ok? Bien, en cuanto a mutación, ya habíamos comentado que las mutaciones tienen que ser cambios heredables en el material genético. Es decir, tiene que pasar de generación en generación, si no, realmente no estamos hablando de una mutación, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con los procesos evolutivos. Las frecuencias de las tasas mutacionales son realmente bajas en las poblaciones biológicas, ¿no? Vamos a tener todo tipo de mutaciones, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Hay mutaciones que son en una sola dirección, mutaciones no recurrentes. Acá la mutación, por ejemplo, va de B mayúscula a B minúscula, es una mutación en un solo sentido, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener una tasa mutacional, ¿no? Una tasa mutacional, por ejemplo, del alelo B mayúscula. ¿Cuál es esa tasa? Vamos a tener una frecuencia inicial del alelo, partimos de una frecuencia inicial que le llamamos P sub O, ¿no? O P sub inicial. ¿Cuántas generaciones? Las tasas mutacionales se van acumulando de generación en generación. ¿En qué generación estamos? Generación 1, 10, 100, ¿no? Luego, la frecuencia final que llega a tal generación, por eso le ponemos P sub n, ¿no? Después de la mutación, ¿no? Es decir, cuántas generaciones, qué tasa mutacional ha habido para que estas mariposas pasen de ser blancas a ser negras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, antes de la mutación, la frecuencia inicial tiene una frecuencia P sub 0, ¿ok? Después de la mutación, ¿no? Después de la mutación, la frecuencia de la generación 1 va a ser igual a la frecuencia inicial menos la frecuencia inicial multiplicada por la tasa. Si esto lo factorizamos, me da P sub 0, 1 menos 1. Lo mismo hacemos para la siguiente generación. La siguiente generación, la frecuencia P sub 2 va a ser igual a P sub 1 menos la tasa por P sub 0. Si lo factorizamos, recuerden de que esto de acá, ¿no? De que esto de acá se puede factorizar porque P sub 1 es igual a P sub 0 menos 1, ¿no? Si yo reemplazo P sub 0 menos 1U, ¿no? Puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar y obtener P sub 1 es igual a 1 menos U, ¿ok? Pero esto a su vez, ¿no? Va a ser P sub 0, 1 menos U al cuadrado, ¿ok? 1 menos U al cuadrado, ¿ya? Porque P sub 1 es igual a P sub 0 y acá hay otro P sub 0, ¿no? P sub 0, 1 menos U por 1 menos U al cuadrado. Si factorizamos todo eso, en verdad una P sub n va a ser igual, cualquier generación, a P sub 0, la frecuencia inicial del alelo B mayúscula en este caso, por la tasa, ¿no? La tasa que va a restarse de 1, o sea, 1 menos U elevado a la n, ¿ya? Y ahí tenemos la fórmula, la P sub n es igual a P sub 0, 1 menos U elevado a la n, ¿ok? 1 menos U elevado a la n.